Bien, continuando con el video anterior, acá vamos a hablar un poco de la convergencia, ¿no? Tipos de convergencia que podemos tener para series, ¿sí? Vamos a hablar, empezar a hablar sobre las series de potencias, algún criterio de convergencia y algunos teoremas, ¿sí? Para ya ir metiéndonos con series de potencias y después trabajar específicamente con las series de Taylor, que es lo que nos va a interesar. Bien, ya en el video anterior habíamos hablado de sucesiones y series, ¿sí? Y esta cuestión de la convergencia de una serie. Y acá queremos destacar dos cuestiones. Que una cuestión es la convergencia o convergencia absoluta, ¿sí? Absoluta, convergencia condicional y demás. Y otra cosa es la convergencia uniforme. ¿Por qué? Bien, vamos a tener, por ejemplo, convergencia absoluta, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, si la sumatoria, vamos a tener acá que la sumatoria de n igual 1 a infinito de u sub n de z va a ser absolutamente convergente, si y solo si la sumatoria de n igual 1 a infinito del módulo del término enésimo u sub n de z es convergente. Entonces, vamos a tener que esta serie se dice que es absolutamente convergente si y solo si es convergente la serie de sus módulos. ¿Sí? Sí, solo si es convergente la serie de sus módulos. Fíjense que es un sí, solo sí. Es decir, que si esta va a ser absolutamente convergente, entonces pasa esto, y si pasa esto, entonces pasa esto. ¿Sí? Bien. Después, vamos a tener punto 2, que la sumatoria de n igual a 1 infinito de u sub n de z, ¿sí? Es convergente, y además la sumatoria de n igual a 1 infinito del módulo de los términos enésimo, el término enésimo u sub n de z es divergente. Es decir, si la serie sin el módulo es convergente, si ella sola es convergente, pero la serie de sus módulos es divergente, entonces se dice que la primera, la original, ¿sí? La sumatoria de n igual a 1 infinito de u sub n de z es condicionalmente convergente. Entonces acá tenemos convergencia absoluta y lo que se llama convergencia condicional. Bien, después tenemos lo que es la convergencia uniforme, y acá ya algo habíamos hablado cuando definimos la convergencia de una sucesión y hablamos algo de la convergencia uniforme, y lo mismo obviamente va a ser para una serie, porque ya como vimos, la serie surge a partir del límite de una sucesión de sumas parciales, ¿sí? Entonces, todo lo que planteemos para sucesiones, obviamente lo vamos a tener para series. Cuando nosotros definimos la convergencia de una sucesión y por ende de una serie, ahí estamos hablando de lo que se llama convergencia puntual. Si ustedes recuerdan en el video anterior, cuando hablábamos de los f de z, ¿no? Que esa serie o que esa sucesión es convergente para todo f de z, entre paréntesis habíamos puesto puntos, se refiere a convergencia puntual, es decir, que para cada z perteneciente a un conjunto D, ¿sí? Que habíamos llamado que era subconjunto de los complejos, para cada z, ¿sí? Perteneciente a un conjunto D, vamos a tener que la serie es convergente si, bueno, se cumplía ese límite, ¿sí? Que nosotros teníamos ahí, ¿se acuerdan? Módulo de u sub n de z menos su límite menor que epsilon a partir de un cierto n mayor que un n mayúscula. Que se acuerdan que la definición de límite, ese n mayúscula dependía del epsilon y justamente del z, es decir, depende de cada z. Es decir, para un z, ¿sí? Y para todo epsilon se cumple esa definición. Para otro z y para todo epsilon se cumple nuevamente la definición. Entonces, a eso se lo llama convergencia puntual. Pero también habíamos dicho, y esto lo vamos a ver ahora, que si sacamos la condición de que para cada z y para todo epsilon se va cumpliendo esa definición, es decir que ya el n mayúscula no va a depender del epsilon y del z, sino que va a depender solamente del epsilon, ¿sí? Independientemente de lo que valga z. Ahí vamos a tener entonces, o vamos a estar entonces en el concepto de convergencia uniforme. Entonces, una forma de definirlo, ¿sí? Una forma de definirlo es justamente eso que yo les estaba diciendo acá, que en esa definición, fíjense, vamos a tener, ¿ven? Primera forma, que el término o la serie u sub n de z, cuando n tiende a infinito, va a converger uniformemente a su suma, ¿sí? U de z, ¿sí? Sí, o en caso de una serie o en el caso también de una sucesión, es lo mismo. En el caso de una sucesión, u sub n de z va a converger a su límite u de z, si solo si, acá está, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Si en valor absoluto
el término enésimo de la sucesión menos su límite es menor que epsilon para todo n chica mayor que un n grande, ¿sí? Y para todo z perteneciente a ese conjunto de contenido en los complejos, donde fíjense que ahora el n grande depende solamente de epsilon. En la definición anterior acá dependía de epsilon y de z, por eso se lo llama convergencia puntual. En este caso fíjense que el n solamente va a depender del epsilon. Independientemente de lo que valga z, siempre esta definición se cumple. Por lo tanto, estamos en presencia de una convergencia uniforme, ¿sí? A partir de ahora, cada vez que estemos hablando de convergencia y demás, se va a sobreentender que vamos a estar hablando de convergencia uniforme, ¿sí? Y no de convergencia puntual, salvo que digamos lo contrario, o salvo que en los apuntes lo especifique, pero si no, se está trabajando con la convergencia uniforme. Otra forma de definirlo, otra forma de definir la convergencia uniforme, ¿sí? Es, por ejemplo, fíjense, punto 2, ¿sí? Llamemos a R sub n de z lo que se llama residuo. ¿Residuo de quién? Acá yo puse un asterisco. R sub n de z es el residuo de la serie, de la sumatoria de n igual a 1 infinito de u sub n de z, ¿sí? Imagínense que esta serie, ¿sí? Fíjense, esta serie, ¿yo cómo la puedo escribir? Puedo escribir como u sub 1 de z más u sub 2 de z más u sub 3 de z más, puntos suspensivos, u sub n de z, ¿sí? Más, y a partir de ahí, u sub n más 1 de z, u sub n más 2 de z, bueno, desde u sub 1 de z hasta u sub n de z, ¿sí? Esa sería la suma parcial o suma finita, S sub n de z, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Y S de z qué es? S de z justamente va a ser la suma, va a ser el límite de toda la serie. Entonces, si yo a toda la serie le quito la primera parte, la que va desde u sub 1 de z hasta u sub n de z, todo lo que queda, que sería a partir de u sub n más 1 en adelante, ¿ven? Todo lo que queda se lo va a llamar R sub n de z y se lo va a llamar residuo. Entonces, el u sub n más 1 de z más el u sub n más 2 de z más punto suspensivo, es decir, la suma, que sería el límite de la sumatoria, menos la suma parcial hasta n términos, esta diferencia, ¿sí? Me va a dar justamente lo que se llama el resto de la serie, por decirlo de alguna manera. De la serie, estamos hablando de esa que ustedes tienen ahí arriba. ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Ven? Fíjense, vamos a tener que la serie sumatoria de n igual a 1 infinito de u sub n de z va a converger uniformemente a la suma, a su suma S de z, en donde para todo z perteneciente a un cierto conjunto D contenido en los complejos, sí y solo sí, para todo epsilon positivo, se verifica que existe un n mayúscula que depende solamente de epsilon positivo, como habíamos dicho hoy, tal que para todo z de esa región D se verifica que el resto, o el residuo, por decirlo de alguna manera, el residuo, ¿sí? En valor absoluto, es decir, esta diferencia, módulo de la suma, que sería el límite, la suma de la serie, menos la suma parcial S sub n de z, en valor absoluto, se mantiene menor que epsilon para todo n mayor que n. Es decir, lo que estamos diciendo es que esta serie converge uniformemente a su suma si el residuo en valor absoluto, es decir, si en valor absoluto esta diferencia se mantiene acotada, ¿sí? Se mantiene justamente acotada para todo epsilon a partir de un cierto n en adelante, donde el n solamente depende de epsilon. Fíjense que ya no depende de z, ya no es para cada z tengo una convergencia, sino que ahora es independientemente para todos los z de D. Esta sería una segunda definición. La primera es convergencia uniforme para sucesiones y la segunda es convergencia uniforme para series, ¿sí? Esa es la diferencia, para sucesiones y para serie. Entonces, como decíamos, a partir de ahora, cada vez que hablemos de que sea una serie convergente, estamos hablando de que es convergente uniformemente, salvo que digamos otra cosa, ¿sí? Bien, entonces, en base a esto, ¿sí? Ahora podemos definir lo que es una serie de potencias. Una serie de potencias va a ser un caso particular de series. Una serie de potencias, la palabra lo dice, va a estar armada por una suma de potencias, ¿sí? Entonces, definición. La forma genérica de una serie de potencias es de la forma a sub 0 más a sub 1 por z menos z0 más
a sub 2 por z menos z0 al cuadrado más puntos suspensivos, y en forma compacta la vamos a poder escribir como sumatoria de n igual 1 a infinito de a sub n por z menos z0 a la n. ¿Sí? Esa va a ser la forma genérica de escribir una serie de potencias, donde los coeficientes a sub k, ¿sí? Con k desde 0 a infinito, pero con k natural, ¿sí? A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a eso me refiero. Los coeficientes son números complejos, pueden ser reales, obviamente. Recuerden que los reales son un caso particular de los complejos, así que los coeficientes son complejos. Así que va a ser de la forma a sub n por z menos z0 a la n, ¿sí? Donde acá el a sub n obviamente que es dato, o puede venir dado a partir de una fórmula que dependa de n, y z0 obviamente es dato. Z0 en realidad, como vamos a ver, Z0 es alrededor de donde uno va a desarrollar la serie. No estoy hablando de series de Taylor. Las series de Taylor van a ver que son un caso particular de esto que estamos diciendo, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a tener entonces? Que para una serie de potencias, la región de convergencia, RC, recuerdan que es la región de convergencia, la región de convergencia, bueno, acá va a depender de cómo sea, justamente de cómo sean los zetas que yo voy a tomar. Fíjense que si z es igual a z0, si z es igual a z0, si yo acá reemplazo a z por z0, salvo el primer término que es constante, a sub 0, después este se hace 0, 0, 0, así que sería a sub 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, ¿y eso cuánto da? A sub 0, es convergente. ¿Qué significa? Que para todo z igual a z0, la serie es convergente. Obviamente que va a ser convergente y va a converger a sub 0, nada más. Es decir, que es muy trivial, pero bueno, podría pasar, ¿sí? Y podría pasar que la serie solamente tenga como región de convergencia un punto nada más. Es decir, que la serie solamente tenga sentido para un punto nada más. Puede pasar. Son series que en realidad no tienen aplicación práctica, porque si solamente me sirven para un punto, no me sirven de nada. Pero bueno, existir existen. ¿Qué pasa si ahora z es distinto de z0? Es decir, los zetas son distintos de z0. Ah, bueno, entonces ahí sí vamos a tener región de convergencia. ¿O no? Veremos. ¿Sí? En el caso de que z sea distinto de z0 y r mayúscula mayor que 0, este r mayúscula mayor que 0 obviamente que es un número real y va a ser lo que se llama radio de convergencia. El r mayúscula va a ser lo que se conoce como radio de convergencia. ¿Sí? Bueno, acá vamos a tener tres situaciones. ¿Sí? Para la región de convergencia, para z distintos de z0 y con un r positivo, llamado radio de convergencia, vamos a tener tres situaciones. Vamos a tener que la región de convergencia va a ser módulo de z menos z0 menor que r, y recuerden, módulo de z menos z0 menor que r, ¿qué es? Es un círculo centrado en z0 de radio r. Círculo, fíjense, dice menor que r, círculo sin su frontera, sin la circunferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que la región de convergencia de esta serie de potencias va a ser módulo de z menos z0 menor que r, llamado, como bien dice acá, círculo de convergencia, donde dentro de este círculo la serie va a ser convergente. ¿Sí? La serie va a ser convergente, va a ser obviamente uniformemente convergente. ¿Qué pasa si para todos esos z donde el módulo de z menos z0 es mayor que r? Si módulo de z menos z0 es mayor que r, estamos por fuera de ese círculo. Bueno, en ese caso, para todos esos z que están por fuera de ese círculo, ¿sí? La serie diverge, la serie va a ser divergente. ¿Y qué pasa para los z que están justo sobre la circunferencia? Módulo de z menos z0 igual a r, es decir, que están justo en la frontera, ¿sí? Del interior del círculo y del exterior del círculo. La serie, como ven acá, puede o no converger, es decir, que entonces para una serie de potencias, en el interior de un círculo, ¿sí? Módulo de z menos z0 menor que r, para todos los z que están ahí adentro, con centro en z0, la serie de potencias va a ser convergente. Sobre los puntos de la frontera, sobre los puntos de la circunferencia, ¿sí? La serie de potencias puede o no converger. ¿Sí? Habrá casos donde para los puntos de la circunferencia es convergente y habrá otras series donde para los puntos de la circunferencia no es convergente. Y para todos los z que están por fuera de ese círculo, ¿sí? La serie de potencias es divergente. ¿Sí? Como les dije en el video anterior y también se los digo acá, hay un ejercicio del práctico donde les dan tres series para analizar.
En las tres series se utiliza el criterio de D'Alembert, que es el que vamos a ver ahora, y hay un ejemplo en particular donde se analiza el interior y se ve que el interior del círculo es convergente, ¿sí? Y después se analiza aparte sobre la frontera para ver qué pasa, ¿sí? Para ver si es o no es convergente. ¿Sí? Para determinar si es convergente en módulo de z menos z0 menor que r o módulo de z menos z0 menor o igual que r. A eso se refiere. Pero eso está hecho, lo van a ver en la parte de soluciones, está resuelto paso a paso, ¿sí? Bien, entonces, acá vamos a tener dos casos triviales, ¿no? Lo pusimos como observación. ¿Qué pasa si el radio de convergencia vale 0 y el radio de convergencia vale infinito? Bueno, si el radio de convergencia vale 0, sería en el primer caso, justamente, cuando la serie es válida para un solo valor, ¿sí? Cuando la serie es válida para z igual z0. Ahí que tendríamos, justamente, si el radio de convergencia es 0, módulo de z menos z0 menor que r, en realidad estamos hablando de un solo punto, ¿sí? Estamos hablando de un solo punto. Entonces, ¿qué es lo que decíamos hoy? ¿Sí? Para el primer caso donde z es igual a z0, es decir, eso es equivalente a decir que el radio de convergencia es 0 y la serie converge solo en z igual a z0, converge solo en un punto que, como dijimos, en las aplicaciones, en la práctica, ese tipo de series no nos sirven para nada. ¿Qué pasa si el radio de convergencia es infinito? Porque yo podría tener módulo de z menos z0 menor que infinito. Eso sería, entre comillas, un círculo centrado en z0 de radio infinito. Por ende, ¿qué es? Es todo el plano complejo. Pero fíjense que no se escribe, cuando es así, no se escribe que es convergente para todo el plano complejo, sino que se lo va a escribir matemáticamente de esa manera, como módulo de z menos el centro menor que infinito, menor que infinito. En ese caso, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la serie es convergente para todo z perteneciente a los complejos, para todo z finito. ¿A qué se refiere con esto? Que es para todos los z del plano complejo. Estamos hablando del plano complejo, no del plano complejo ampliado, ¿sí? Es decir, que para cualquier z finito, es decir, cualquier z del plano complejo que yo ponga acá y los sucesivos términos, esa serie de potencias converge, ¿sí? Ya vamos a ver que, por ejemplo, después como caso particular vamos a tener las series de Taylor. Las series de Taylor, por ejemplo, de la exponencial de a la z, del seno de z, del coseno de z, ¿sí? Seno hiperbólico de z, coseno hiperbólico de z, su radio de convergencia es infinita, ¿sí? Porque justamente las series de potencias o las series de Taylor de esas funciones son convergentes para cualquier z, ¿sí? Del plano complejo, por ejemplo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después en el próximo video. Bueno, con respecto acá tanto a las convergencias absoluta, condicional, uniforme, ¿sí? Con respecto a las series de potencias y demás, hay mucho para hablar, ¿sí? Esto lo van a encontrar, como dije, bien desarrollado en el texto de variable compleja de la serie Young de Spiegel, ¿sí? Que es el que le dije que usaran para seguir el tema. Yo acá no lo puse algunas cositas nada más, pero ahí van a encontrar teoremas que tienen que ver con convergencia absoluta, tanto para sucesiones como para series. Van a encontrar otros teoremas que tienen que ver con convergencia uniforme, tanto para sucesiones como para series. Van a encontrar también algunos teoremas que tienen que ver con series de potencias. Van a encontrar también los criterios de convergencia. Yo solamente acá puse el del cociente o el de D'Alembert, que es el que más se utiliza, pero van a encontrar el criterio de Cauchy, el criterio de Rabe, el criterio de comparación, el criterio de Leibniz para series numéricas, digo, van a encontrar bastante, ¿sí? Acá simplemente es una síntesis, como siempre digo, y acá yo puse lo que consideré más importante o lo que uno más va a utilizar. Pero yo les digo, vuelvo a repetir, que se remitan, ¿sí? Al texto de variable compleja de Spiegel, donde ahí van a encontrarlo mucho más desarrollado, y después en la parte de ejercicios resueltos van a encontrar ejemplos de esos teoremitas que aparecen ahí. Acá, como bien, puse el criterio del cociente, o también llamado criterio de D'Alembert, que es el que seguramente ustedes recuerdan de análisis 1, ¿sí? ¿Qué establece? Este criterio obviamente que sirve tanto para sucesiones como para series, ¿sí? Establece que si tenemos el límite cuando n tiende a infinito de u sub n más 1 de z sobre u sub n de z, donde acá tanto u sub n más 1 de z como u sub n de z son términos de una sucesión, pero también cuando decimos términos de una sucesión también podrían ser términos de una sucesión de sumas parciales, es decir que podría ser también,
¿sí? Términos de una serie, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito, fíjense, del término n más unésimo dividido el anterior, el enésimo, así ven, u sub n más 1 de z dividido u sub n de z. También acá, algunos autores acá por ejemplo ponen arriba como numerador ponen u sub n, y por lo tanto si en el numerador va u sub n, abajo va el anterior, u sub n menos 1. Es una cuestión de escritura. O ponemos u sub n más 1 de z dividido u sub n de z, o ponemos u sub n de z dividido u sub n menos 1. Es decir, siempre sería, para que se entienda, sería, si se quiere, entre comillas, el último menos el último dividido el anterior, ¿sí? O el que yo tome como último dividido el anterior. Esa sería la idea. En valor absoluto. Todo esto en valor absoluto es un número real, ¿sí? ¿Sí? Entonces, un número real positivo. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito del módulo de este cociente lo vamos a llamar L, ¿se acuerdan? Y acá entonces pueden pasar tres situaciones. Si el límite L es menor que 1, si L es menor que 1, entonces la serie esta, la serie que la que venimos usando desde el principio, la serie que ustedes tienen ahí, ¿sí? Converge absolutamente. Es convergente absolutamente. ¿Sí? Si el límite L es igual a 1, lamentablemente la prueba falla, ¿ven? La prueba falla. Este criterio falla y habrá que recurrir a otro criterio. Habrá que recurrir a otro criterio, ¿sí? Y si el límite L es mayor a 1, nuevamente la serie que ustedes tienen es divergente. Bueno, como les decía, en el práctico tienen un ejercicio de 3 series donde en las 3 se utiliza el criterio de D'Alembert, por ejemplo, ¿sí? Y después, bueno, en el tercer caso, para analizar los puntos sobre la frontera, ahí se utiliza otro criterio. Pero está todo explicado, ¿sí? Y detallado en la parte de soluciones. Este por lo general lo puse porque es el criterio que más se utiliza, ¿sí? El problema es cuando, bueno, si me da uno y falla, bueno, ahí hay que empezar a buscar otros criterios, ¿sí? El criterio por ahí, el criterio de la raíz, ¿sí? O el criterio de la integral, ¿sí? O por ahí buscar criterio de comparación, que el criterio de comparación no suele ser fácil, ¿sí? Porque para usar el criterio de comparación yo de antemano tengo que saber, ¿sí? Algunas otras series que sean más, entre comillas, más fáciles que la que a mí me dieron, que yo ya sé que son convergentes o divergentes, y que yo sepa que son mayores o menores, es decir, que están por encima o por debajo, ¿sí? De la serie que a mí me dan término a término. Entonces, el criterio por comparación, uno tiene que tener un cierto manejo de series, ¿no? Obviamente. Pero este por lo general es el que más se suele utilizar. Y acá, bueno, para terminar, tenemos algunos teoremitas, repito, hay mucho más, yo puse algunos, los más importantes, teoremas que tienen que ver con series de potencias, ¿sí? Que están relacionados con las series de potencias, que considero que son interesantes, ¿sí? El primer teorema dice que la serie 1 es esta, la que tenemos al principio, sumatoria de n igual a 1 infinito, de a sub n por z menos z0 a la n. El teorema 1 dice que la serie 1, es decir, esta serie de potencias, converge absolutamente y uniformemente, ¿sí? Converge absolutamente y uniformemente, ¿sí? O es convergente absolutamente y uniformemente para todo z perteneciente, ¿sí? A un conjunto de ¿sí? De contenido en su círculo de convergencia. Es decir, que nosotros ya sabemos que esta serie va a ser, su región de convergencia va a ser un círculo, ¿sí? Centrado en Z0 de radio R. Bárbaro. Ahora, me dice que la serie, esa serie de potencias, va a ser absolutamente convergente y uniformemente convergente, así que va a cumplir con esto y va a cumplir con esto para cualquier conjunto de ¿sí? Para cualquier conjunto de números complejos de que esté dentro del círculo de convergencia. ¿Ven que dice de contenido en el círculo de convergencia? Eso va a pasar siempre. Por ejemplo, el teorema 2 me dice que nuevamente la serie 1, la serie de potencias 1, ¿sí? Se puede diferenciar, esto significa diferenciar término a término, es decir, que la podemos derivar término a término y obtener nuevas series, ¿sí? Después, el teorema 3 me dice que la serie 1, nuevamente, la serie de potencias, se puede integrar, también se va a poder integrar término a término, sobre un camino C,
sobre un camino C que esté contenido en el círculo de convergencia. Es decir, vamos a poder, esa serie de potencias la vamos a poder integrar término a término, es decir, vamos a poder calcular la integral término a término siempre sobre un contorno C que esté contenido, que esté incluido dentro del círculo de convergencia. Acá habla de un contorno C, puede ser abierto o cerrado, ¿sí? No aclara. La cuestión es que ese contorno C esté contenido en el círculo de convergencia, ¿sí? Entonces podemos diferenciar la término a término, podemos integrar la término a término, obviamente bajo estas condiciones, ¿sí? Y el cuarto teorema, que también es muy interesante, nos dice que la suma, ¿sí?, de S1, es decir, cuando se refiere a la suma, se refiere hacia dónde converge, a qué converge esa suma infinita, ¿sí? Que la suma de la serie de potencias 1 es continua para todo z perteneciente a D' contenido en el círculo de convergencia. Es decir, que lo que me está diciendo es que esta serie de potencias infinitas va a ser convergente a una función llamada suma, es decir, a su suma, y esa función, suma, ¿sí?, va a ser, como bien dice acá, va a ser continua para todo z que esté incluido en el círculo de convergencia. Porque cuando dice D' contenido en el círculo de convergencia se refiere justamente para todo z que pertenezca a un cierto conjunto que esté incluido en el círculo de convergencia, que puede ser el propio círculo de convergencia, obviamente, ¿no? ¿Sí? Acá cuando uno pone contenido puede ser contenido o igual, ¿sí? De hecho la igualdad es un caso particular de contención, ¿sí? Es decir que repito, acá también, igual que acá, igual que, decíamos, igual que acá no, pero igual que acá, ¿sí? Podría ser contenido o igual. ¿Por qué digo acá no? Porque si yo acá pongo contenido o igual, la curva C podría ser justamente la frontera, ¿sí? Y hoy dijimos que sobre la frontera la serie puede o no converger y ahí sí estaremos en un problema, ¿sí? Salvo que de antemano sepamos que sobre la frontera de ese círculo, es decir, sobre la circunferencia, yo ya sé que la serie de potencias es convergente, entonces sí podría calcular la integral justo sobre la circunferencia, ¿sí? Pero si no, no. Si no, tiene que ser en su interior. Bien, como siempre digo, esto es una síntesis donde tenemos algunos tipos de convergencia para sucesiones y para series, ya sea absoluta, condicionalmente convergente. Tenemos la convergencia uniforme para series y para sucesiones y para series, ¿sí? Definimos lo que es una serie de potencias y lo que es el radio o círculo de el radio de convergencia y lo que es el círculo de convergencia, ¿sí? El criterio que más se utiliza para determinar convergencias por lo general es el criterio del cociente o el criterio de D'Alembert. Y acá tenemos algunos teoremitas, ¿sí?, que nos habla sobre algunas características, ¿sí?, de las cuales gozan las series de potencias. Todo esto lo complementan con la teoría, como dije, hay mucho más, esto es una síntesis apretada, pero para tener una idea de lo que estamos hablando, piensen, como ya les dije, si donde hay una z lo reemplazamos por x, es análogo a lo que ustedes supuestamente o seguramente han visto en análisis 1 de sucesiones y de series, ¿sí? Bien, ya entonces en el próximo video nos vamos a meter ya directamente como caso particular de series de potencias con las series de Taylor propiamente dichas. Y calcularemos si plantearemos alguna listita de series de Taylor que también lo tienen en los apuntes, ¿sí? Y calcularemos, por ahí en el próximo video no, porque no me va a alcanzar el espacio, sino en otro video más, calcularemos alguna serie de Taylor, pero lo vamos a hacer de una manera sin usar la definición, sin tener que hacer la derivada primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, que es normalmente lo que se hace para armar la serie, sino que vamos a usar ya resultados que uno ya conoce, vamos a usar series de Taylor que uno ya conoce, que ya está tabulado, ¿sí? Y cómo esa serie de Taylor la podemos utilizar para armar o para encontrar otras series de Taylor que nos pidan, ¿sí? Eso lo vamos a ver entonces en un próximo video. Como siempre, cualquier duda, cualquier consulta, nos la hacen y bueno, espero que esto mínimamente, ¿sí?, les haya servido y lo complementarán después con la teoría que ustedes tienen en el texto. Nos vemos entonces en el próximo video.